Les da la más cordial bienvenida al webinar Ventas sin Estrés con nuestra capacitadora Mónica Canales, licenciada en Ingeniería Comercial y maestra en Marketing Digital por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con más de 11 años de experiencia en ventas, desarrollando soluciones reales para clientes B2B y B2C. Mónica ha trabajado en contextos exigentes con metas claras y resultados medibles. Y hoy está aquí para compartir con nosotros cómo puedes vender sin sentirte vendedor. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a iniciar con esta sesión. Les platico un poquito de qué va esta sesión de manera inicial. Es para platicar acerca de lo que es este curso, este taller de ventas exitosas. Como bien ya lo decían al inicio, llevo 11 años dedicándome a la venta y comercialización de servicios intangibles. Me he enfocado más en ventas B2B, en ventas hacia empresas, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con clientes face to face, también en la parte de telemarketing, de leads, de seguimientos. Y creo que ha sido muy repetitivo en algunas ocasiones el decir que todos deberíamos de saber vender, pero realmente estoy convencida de eso. Creo que todos deberíamos saber vender lo que sea. Incluso en una relación debemos saber vendernos, en una relación de amistad, perdón, debemos saber vendernos. Eh, Creo que son parte de nuestra vida. Hay una frase muy conocida entre nosotros como vendedores que dice que los vendedores no nos morimos de hambre, porque siempre hay un campo de trabajo para poder vender, pero creo que hay unos puntos muy específicos en los cuales debemos de enfocarnos para poder hacer una buena venta. A lo largo de los años que he trabajado, me he dado cuenta que hay muchos tabús o muchas leyendas acerca de los vendedores, a veces no tan buenas en el aspecto de, pues, de que de repente son mentirosos los vendedores o algunos tienen una mala fama, ¿no? De cómo ofrecer los productos. Yo creo fielmente que si sabes cómo vender, tienes clientes potenciales, clientes postventa que te siguen comprando, que te siguen recomendando. Y justo va enfocado mucho en esta parte del taller, cómo vender, y no solo vender por vender, sino cómo vender bien. Dentro del contenido que vamos a estar revisando en este taller, vienen algunos puntos específicos que yo he tratado, que yo he trabajado para facilitar un poco más estas sesiones, para que sean un poquito más prácticas. Como ya bien decían al inicio, llevo alrededor de 11 años dedicándome a las ventas. He dado capacitaciones de manera presencial a ciertos grupos y creo que a veces el tema de las ventas, cuando tomamos un curso, cuando tomamos un taller, se dice muy fácil en la parte teórica, pero ya cuando iniciamos con la parte práctica, nos cuesta un poco el poder acercarnos al cliente, en poder perfilarlo, en poder darle un seguimiento. Y para muchos de mis ejecutivos, de mis colaboradores con los que he tenido la oportunidad de trabajar, un punto fundamental es el cierre de ventas. Ya le ofreciste el producto al cliente, ya platicaste con él, ya el cliente aceptó tu producto, le interesó, pero ahora ¿cómo hago para que me compre? Pero ahora ¿cómo hago para justo hacer esta parte del cierre de ventas? Es algo que vamos a estar trabajando en estas sesiones, en este curso, en este taller, acerca de cómo hacer un cierre efectivo con el cliente. Otro punto que me parece primordial en el tema de las ventas es qué hacer cuando el cliente me dice que no. Cómo persuadir, cómo convencer al cliente de buscar un sí, de buscar una venta, evidentemente. O también como vendedores entender cuando no es
en ese momento un cliente potencial, en ese momento no te va a comprar, pero sí puede ser un prospecto potencial y se puede hacer el cierre de la venta días, meses después. A veces queremos todo de manera inmediata y no siempre resulta en la parte de ventas. Las ventas son de mucha paciencia, de mucha dedicación. Debo contarles que yo cuando inicié en esto, definitivamente el tema de las ventas me trajo a donde estoy ahora. Actualmente tengo un equipo de 40 personas a mi cargo en la parte comercial, en la parte de ventas, pero no era algo a lo cual yo me quería dedicar. No nací pensando en dedicarme a ventas. El mundo me trajo aquí, el destino, yo creo que me tenía preparado este mundo de las ventas. La verdad es que a mí me encanta, es algo que me apasiona mucho, pero creo que cualquier persona podría vender si sigue estos pasos. Y las ventas, como muchos sabemos, para muchas empresas son la fuente principal de ingresos dentro de una empresa. Entonces, es parte de lo que vamos a ver. Dentro de las ventas hay diferentes puntos que generan estrés. Yo he resumido 3 puntos principales que me he dado cuenta con el paso del tiempo, que son los que mayor conflicto pueden generar en los grupos y en los equipos con los cuales yo trabajo. El primero es cómo manejar a estos clientes complejos. Muchos autores dentro de las ventas dicen clientes difíciles o clientes complicados. Yo no lo definiría así, yo lo definiría como cliente complejo. ¿Por qué? Porque es un cliente diferente que merece una atención diferente, que merece un seguimiento diferente, pero no es un cliente complicado, no es un cliente difícil. No me gusta nunca decir la palabra difícil. Yo creo que es un cliente complejo y debemos saber tratar a estos clientes. Ajá. En las ventas, algo que me apasiona mucho es justo cuando tienes el no, 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 y conviertes ese no en un sí. Eso es algo que a mí me fascina, que es algo que a mí me encanta. Yo podría decir que cuando tengo un cliente que me dice todo el tiempo, no lo quiero, no lo quiero, y cuando empiezo a ver que empieza a cambiar su opinión, que me empieza a preguntar un poquito más acerca del producto, que me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa lo que me estás hablando, regálame una llamada tal día, ven a visitarme tal día, cambiamos completamente el chip. Para mí es una satisfacción muy grande. Solo los que nos dedicamos a ventas sabemos que cuando un cliente te contrata, cuando un cliente te compra, cuando un cliente te dice, sí, está bien, sí lo quiero, ¿dónde pago? Es una satisfacción enorme, es una adrenalina que no puedo comparar, perdón, con absolutamente nada. Entonces, ¿cómo manejar estos clientes? ¿Cómo sobrellevarlos? ¿Cómo soportar el estrés? Debo decirles que hace unos días tuve un cliente que empezaba a ser un tanto grosero por un servicio que no se le había dado de manera correcta en la parte de postventa. Y empecé a platicar, empecé a manejarlo, empecé a sobrellevarlo al ritmo de que cambiara la perspectiva del servicio que tenía. Incluso sostuve una llamada con él que duró aproximadamente 1 hora y media, dándole argumentos, platicando, escuchando, negociando. Y al final el cliente se quedó satisfecho con la solución que le dimos, se quedó satisfecho con el servicio que compró, se quedó satisfecho con la atención que le dimos y creo que para mí como vendedora es la mayor satisfacción que puedo tener. Que mi cliente se quede tranquilo, se quede satisfecho con la compra y que obviamente te pueda recomendar o pueda haber un servicio postventa. Dentro del curso vamos a ver cómo manejar a estos clientes, cómo manejar el no, cómo manejar algunos argumentos o objeciones que pueda tener el cliente de una manera que hagamos que cambie esa opinión negativa o que cambie esa opinión del no hacia nuestro producto o servicio por un sí.
y que obviamente se logre la venta. La segunda parte es cómo explorar esta parte de la competencia. Algo que nos genera mucho estrés, y no me digan que no, cuando ofrecemos un producto o un servicio al cliente, cuando el cliente empieza a compararnos, cuando el cliente empieza a decir, oye, es que de este lado me ofrecieron tal producto. Inclusive en temas de precio, de repente nos ponemos nerviosos, ¿no? Porque creo yo que el tema del costo, del precio, para un cliente podría ser un tema decisivo para decir, ¿sabes qué? Sí voy a contratar este servicio, sí voy a contratar con la competencia. ¿Cómo manejar esta parte de la competencia dentro de nuestro proceso de venta? ¿Qué argumentos puedo tener con el cliente para hacerlo que no se vaya con la competencia y que se quede con nosotros? Que a lo mejor la competencia me está ofreciendo algo totalmente igual, pero el precio es menor. ¿Qué argumentos tengo que darle a mi cliente para que regrese conmigo y me diga, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa tu producto, a pesar de que el precio es menor de este lado, pero sí quiero contratar contigo? Esto también es muy importante, es parte de lo que vamos a ver dentro del curso, cómo decirle al cliente que mi producto es mejor que el de la competencia, aún que el precio sea más económico o sea más barato en la competencia. Esto es algo que a mí también me ha dado mucha satisfacción durante el tiempo que he estado trabajando en ventas. Cuando el cliente te compara, cuando tienes una sesión y otra y dice, oye, pero es que ya vi la competencia, me ofrece lo mismo que tú, pero está más barato, y darle estos argumentos de venta, cómo manejar a este cliente para que me diga, sí quiero contigo, dónde pago, no importa que esté más caro tu producto, me convenció, me convenciste y quiero contratar contigo. Entonces, esta parte es muy importante, saber cómo manejar esa competencia, esos argumentos. Y finalmente, otro de los temas que nos genera mucho estrés en la parte de ventas, pues es el cumplir los objetivos. ¿Cómo voy a llegar a mis metas, los que nos dedicamos a ventas y obviamente los que somos emprendedores y los que no nos dedicamos? ¿Cómo hacer, cómo vender más para mejorar mi negocio, para mejorar mi empresa o para llegar al número que me están pidiendo en ventas? Esto es algo que genera mucho estrés en los vendedores, pero si seguimos un proceso de manera adecuada, si seguimos tenemos una técnica y tenemos una estrategia en la parte de ventas, el objetivo se va a cumplir. No podría decir que casi de manera inmediata, pero sí podría decir que se va a ir cumpliendo siempre y cuando nosotros hagamos una técnica y una estrategia de ventas correcta. Estas técnicas, estas estrategias también vamos a estarlas viendo durante el seminario. Durante estas sesiones vamos a estar platicando acerca de qué técnicas se pueden trabajar durante el proceso de la venta para poder llegar a los objetivos que nos piden. Muy bien. Me gustaría platicarle a grandes rasgos de 4 técnicas que para mí son fundamentales dentro de la parte de las ventas y ya desarrollaremos de manera muy puntual en las sesiones, pero que para mí son importantes. Es más, podría decir que son primordiales en cualquier proceso de venta. Las ventas, yo diría que son parte de nuestra vida y que lo único que cambia es la mercancía. El proceso es completamente el mismo. Hay muchas personas que dicen, es que yo solo me enfoco en ventas B2B, o yo solo me enfoco en la parte de modelos de negocio B2C, o solo me enfoco en telemarketing. De repente me toca en las entrevistas que hago hacia los candidatos que tenemos para la empresa, que dentro de la entrevista me dicen, es que toda mi vida me he enfocado en ventas face to face y no sé manejar las ventas de marketing o viceversa. Me he manejado en ventas de marketing digital y no sé cómo manejar las ventas de face to face. Yo creo que si tenemos una estructura completa, podemos manejar cualquier tipo de ventas.
Una importante es la parte del cliente. Ajá, ¿cómo voy a atender al cliente? ¿Cómo voy a saber sus necesidades? ¿Cómo lo voy a perfilar? ¿Qué es lo que le voy a vender a mi cliente? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer? ¿Cómo le voy a ofrecer el producto? ¿Qué es lo que el cliente piensa? Y una palabra muy importante que a mí me encanta dentro de esta parte de las técnicas es cómo empatizar con el cliente. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama, que es de Marian Rojas, una autora que me encanta, que habla acerca de la empatía, de cómo puedo llegar hacia cualquier persona, no solo en la parte de ventas, sino cómo puedo empatizar. Y en los clientes es primordial el cómo empatizar, es parte de lo que vamos a ir viendo en las sesiones. Yo les puedo decir que una de las principales técnicas de ventas que puedo tener es escuchar al cliente y a lo mejor va a ser bastante repetitivo o lo han escuchado en otras sesiones o lo han escuchado en otros cursos, pero el escuchar al cliente no solo es tenerlo y dejarlo que hable, sino escuchar las necesidades que tiene y puntos muy importantes de que él nos va dando, que nosotros podemos ir tomando para hacer un speech de ventas correcto y un speech dirigido obviamente al cliente. Algo que a mí me encanta en la parte del manejo de clientes complejos es escuchar la molestia, pero no solo escucharlo, no dejar que se desahogue el cliente, porque en muchos cursos nos dicen, es que dejo que se desahogue el cliente, es que dejo que el cliente hable. No, no es así, es cómo voy a escuchar de manera correcta los puntos que el cliente me va a ir dando para yo poder armar un speech de ventas. Alguno de los errores que también cometen mucho los clientes es la parte, los clientes, perdón, los vendedores, es la parte del producto. ¿Cómo es que yo le ofrezco, le presento el producto? He tenido varios colaboradores que conocen los productos de pe a pa, que saben perfectamente las características, que si les hiciéramos un examen conocen de manera correcta todos los puntos, todas las características del producto, pero no venden los beneficios. Si tú le explicas a un cliente, mira, tengo un vaso, este vaso, pues es grande, es alto, es de plástico, el cliente le va a decir, qué bueno, está interesante, gracias, o incluso al primer minuto va a cortar la plática. Es cómo este vaso te va a servir a ti para que tú tengas un beneficio. Y esto también es importante dentro de las sesiones que vamos a ir viendo cómo este producto, cómo vamos a poder hacer un análisis de los beneficios que puede tener el cliente con nuestro producto. Y una de las técnicas más importantes para mí y que no podemos dejar a un lado nunca, que los vendedores cometemos el error, que terminamos, hacemos la venta y ya no hay un seguimiento, es la parte de postventa. Para mí la parte de postventa es muy importante porque me ha dado la oportunidad de hacer redes dentro de las ventas con otros clientes que se puedan interesar en mi producto y que me puedan recomendar. Cómo una vez que ya le vendo al cliente, le voy a dar ese seguimiento de manera puntual. ¿Qué argumentos le voy a dar sin hostigar al cliente? Muchas veces nos pasa que compramos algunos productos. Hace tiempo me pasó que fui a que me hicieran un masaje y no saben, o sea, después de que fui a mi sesión que me vendieron estos productos, me llenaron de información, como no tienen idea. Terminé bloqueando a esta persona porque me enviaba información casi todos los días. Y si bien el masaje estuvo bien, el servicio fue bueno, la parte de postventa fue horrible. Me llenaron de mucha información, me enviaban información a diario, me hablaban por teléfono para que obviamente volviera a regresar y lo que pasó es que terminé bloqueando a todos. ¿Cómo llegar a estos clientes? ¿Cómo darles una sesión postventa en cuanto a la atención?
¿Cómo me voy a dirigir con ellos? ¿Qué tanta información puedo dar? ¿Qué tan claro tengo que ser en lo que estoy buscando? ¿Qué objetivos tengo que definir para este cliente postventa? Esta parte es muy importante y también la trabajaríamos dentro de las sesiones, el tema de la postventa, cómo darle una información clara y precisa al cliente. El speech de ventas es una parte muy importante dentro de las ventas. ¿Cómo vamos a ofrecer nuestro producto? Yo siempre he dicho que dentro de cualquier speech de ventas tiene que ser muy conciso porque el primer minuto es fundamental para la atención del cliente. Si durante el primer minuto tú no dices las palabras precisas que enganchen al cliente, que el cliente voltee a ver, que el cliente quiera adquirir tu servicio, lo perdiste. Así sea tu producto muy bueno, así tengas muchos argumentos de ventas. Si dentro de los primeros minutos no haces clic con el cliente, no generas empatía, no le das una solución de manera inmediata, definitivamente el cliente se va a voltear y ya no va a seguir escuchando. En telemarketing es un poco más complejo esta parte del speech de ventas porque tiene que ser mucho más rápido que un face to face y porque no ves las expresiones que tiene el cliente una vez que tú le estás dando la información. Requiere muchas técnicas, requiere puntualizar cómo organizar y cómo armar este speech de ventas para poder acercarte con el cliente. A mí me ha tocado muchas veces en clientes B2B, en los cuales tengo 3 minutos para presentarles toda la información. Entonces, lo que yo hago y una técnica que me ha funcionado mucho es hacer un mapa mental. Hago un mapa mental con los puntos más importantes una vez que yo ya investigué al cliente y lo resumo en 3 minutos, porque son los únicos minutos que a veces tenemos para podernos acercar al cliente. Cómo estructurar esta parte del speech de ventas es primordial para cualquier técnica de venta, cualquier venta que podamos realizar. Otra parte fundamental y que para mí es muy importante es cómo manejar las objeciones. Ya lo decía al inicio, cómo manejar el no de los clientes, cómo convencer al cliente de que me dé un sí. Y sobre todo estos clientes complejos con los cuales están a la negativa, negativa, negativa. Cuando los convertimos a un sí, cuando me dicen, ¿sabes qué? Sí me interesa. O cuando vemos una chispa dentro de mi speech de ventas que le llama la atención, que ves que cambia esa semblanza, ese interés que tiene por tu producto, por tu servicio, ¿cómo me agarro de esa chispa para poder hacer que el cliente me diga, si quiero tu servicio, si te voy a comprar, dónde te pago? Eso es algo muy importante, el cómo manejar las objeciones. Y hay muchos vendedores que se quedan en esta parte del manejo de objeciones, que no saben cómo manejar una objeción de manera correcta y lo único que terminan haciendo es que el cliente se dé la media vuelta y te deje de escuchar o que te cuelgue el teléfono. La parte del cierre de ventas a mí me encanta y es fundamental porque muchas veces el cliente ya está convencido, ya está interesado, ya logramos hacer un speech de ventas correcto, ya tenemos su atención, pero no sabemos cómo cerrar la venta. No sabemos cómo dar ese giro para que el cliente me diga, oye, ¿sabes qué? Sí, ¿cómo voy a pagar? O no estamos preparados para escuchar un sí. Parecerá extraño y a lo mejor ustedes van a decir, oye, pero como un vendedor experto no va a estar preparado para un cierre de ventas. De verdad que llega a pasar y llega a pasar muy recurrentemente. El cliente está convencido, el cliente se lleva la información correcta del servicio y cuando ya está por tomar la decisión, como vendedores no sabemos cómo llevar al cliente y cómo hacer este cierre de ventas de manera correcta. Pasa mucho en las ventas, en la competencia, que tú le das la información y llega alguien más y es quien te cierra la venta, porque ese vendedor sí sabe
cómo hacer este cierre. Es súper importante saber esta parte del cierre de ventas. ¿Cómo convenzo al cliente? Yo diría que el manejo de objeciones y la parte del cierre de ventas son fundamentales dentro de nuestro proceso. Para algunas personas cuesta más el poder ofrecer el producto y convencerlo, pero yo les podría decir que en la mayoría de ejecutivos y colaboradores con los que he trabajado, la parte fundamental es el manejo de objeciones y el cómo cerrar la venta una vez que ya tengo al cliente de este lado y que ya lo convencí. Algo que tenemos los vendedores y que si no lo tenemos es una habilidad a desarrollar es la parte de la resiliencia. La parte de que muchas veces no estamos preparados para el no. No sabemos cómo tratar al cliente. Hace unos días tenía yo un colaborador dentro de mi equipo de ventas que me decía, oye, Moni, es que a mí si el cliente me dice que no, pues ya sale, bye, busco al siguiente, lo cual me parece bastante prudente. ¿Por qué? Porque si el cliente ya te dijo que no, no te puedes enganchar, justo lo que platicábamos, qué tanta información debo de dar después de un no, qué tanta información debo de dar, pero sobre todo, qué estrategia es la que voy a manejar con este tipo de clientes, qué estrategia voy a manejar con los clientes que ya me dieron un primer no para convertirlo a un sí y qué tanta información debo de dar para que no se convierta en un no definitivo. Pero también lo que le decía yo a este colaborador, es importante que le vuelvas a dar un seguimiento. Está bien, no le interesa en este momento, cuénteme, ¿por qué no le interesa? A veces como vendedores damos la información, tenemos un speech, hacemos el cierre de ventas, el cliente me dice que no, pero no hay una retroalimentación con el cliente, no hay una parte importante que tengamos estructurada acerca de las preguntas sobre un posible no. Yo siempre les digo a los clientes, ¿por qué no te interesó mi servicio? ¿Por qué no te interesa el producto? ¿Qué fue lo que no te gustó acerca del producto? Porque eso me sirve a mí para retroalimentar. ¿Qué puedo cambiar? No solo en el speech de venta, sino en la oferta comercial que estoy haciendo con el cliente. Muchas veces el cliente me dice, es que no me convence el precio. Y entonces yo le preguntaría, ¿qué es lo que no te convence del precio? ¿Se te hace muy elevado? ¿Se te hace muy elevado a lo mejor para lo que estoy ofreciendo? No tienes la posibilidad económica, porque a veces el cliente dice, es que no me alcanza. Ok, no te alcanza porque no tienes el dinero o no te alcanza porque crees que el servicio está demasiado elevado, el costo está demasiado elevado para lo que tú puedes pagar. Es importante tener esa retroalimentación y hacer esas preguntas correctas con el cliente. Hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? En este momento no me interesa porque no tengo el dinero suficiente. Y entonces yo le pregunto, ¿cuánto es lo que tú tienes? Y podemos meter la otra parte en financiamiento, lo podemos manejar a otras opciones de pago que te puedo ofrecer. O está bien, en este momento no tienes el capital, ¿en cuánto tiempo lo tendrías para poder hacer la compra del servicio del producto? Es importante tener estructuradas estas preguntas y saber qué es lo que voy a preguntar con el cliente y cómo voy a hacer esta negociación con el mismo. Dentro del taller, dentro de las sesiones, también vamos a practicar. La parte de la práctica en las ventas, nadie nace siendo experto. Como yo les decía, yo no era experta en ventas, yo no conocía absolutamente nada de las ventas, no sabía cómo estructurar un speech, pero la práctica hace el maestro. Aquí de verdad que aplica la frase en la parte de ventas. Entre más practiques tu speech de ventas, más oportunidades vas a tener de cerrar, más vas a conocer a tu cliente y sobre todo, si no te dedicas a esta parte de las ventas, vas a empezar a ser más extrovertido. Es decir, vas a empezar a hacer más preguntas, te vas a empezar a desenvolver mejor, vas a empezar a tener más seguridad en tus palabras, vas a saber qué seguridad vas a tener, qué palabras son las que vas a argumentar, qué vas a decirle al cliente para poder hacer estos cierres de venta. Yo creo que es fundamental que practiquemos. Si tú no tienes hoy un negocio, si no tienes un cliente o no quieres practicar obviamente con un cliente porque todavía no estás seguro de tu speech,
Puedes practicar con familiares, puedes practicar con amigos, puedes practicar con tu pareja. Oye, escúchame. Yo les puedo decir que todavía hasta hoy, cuando me toca una sesión con algún cliente importante o algún cliente del cual todavía no manejo al 100%, un día antes hago un mapa mental donde pongo los puntos más importantes que voy a presentar y una noche antes empiezo a practicar. Me escucho, me grabo, repito una y otra vez cómo voy a presentarle mi producto o el servicio al cliente y también hago un escenario de qué posibles objeciones me puede manejar el cliente y cómo voy a responder a ellas de acuerdo al conocimiento que yo tengo tanto de mi producto como del cliente. La retroalimentación, como les decía, es mega importante en esta parte de las ventas. El preguntarle al cliente, oye, ¿por qué no te interesó mi servicio? Oye, ¿por qué no te gustó? Oye, ¿consideras que no estamos cubriendo tus necesidades? De repente no tenemos esa iniciativa de poder decirle al cliente, ¿por qué no te gustó? ¿Por qué no te interesó mi servicio? A lo mejor te puedo ofrecer algo diferente o a lo mejor lo que te estoy presentando no está de acuerdo a tus necesidades. Inclusive me ha tocado con muchos clientes que los mismos me dicen, oye, es que nunca me habían preguntado el por qué decidí no comprar. Y yo le digo, es que para mí es importante esa retroalimentación, porque a lo mejor y yo te estoy ofreciendo un producto que no está de acuerdo a tus necesidades. Vender por vender no es una opción. Para mí es vender y vender bien. Vender un producto que el cliente cubra sus necesidades, porque eso va a generar que yo no tenga en la postventa algún reclamo, algún enojo, alguna molestia. De manera estructurada mi speech de ventas, de manera estructurada lo que estoy ofreciendo, de manera estructurada lo que es el cierre. Muchos vendedores, como les decía al inicio, cometen el error de que venden mentiras, de decirle al cliente por vender alguna situación. Yo siempre en mi proceso de ventas y dentro de mi speech de ventas y en el manejo de objeciones, el cliente a veces me dice, oye, es que necesito tal cosa. Y entonces yo le digo, mi producto te ofrece esto, 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 esto. No tengo lo que tú necesitas en este momento, pero te puedo ofrecer esto, 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 que creo que puede cubrir tu solución. Sin embargo, tal cual tú estás planteando la necesidad que tienes, yo no lo puedo cubrir. Si te funciona el producto que yo estoy ofreciendo, está excelente, pero si no te funciona, puedes buscar con la competencia, puedes hacer una comparación. Y de verdad, muchos clientes me dicen, ¿sabes qué? Sí me quedo contigo, sí creo que es una buena opción. ¿Por qué? Porque fuiste clara en la información que me das. Entonces, toda esta parte es importante decir la verdad, no vender por vender, sino tener una estructura en el speech de ventas, en el cierre de ventas y no vender mentiras. Vender con pasión, con entusiasmo, con empatía y cubriendo las necesidades que el cliente tiene en ese momento. Hola, Mónica. Sí, me escuchas, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien, Omar. Sí, digo, básicamente un poco la idea también de estar aquí con ustedes es, yo en mi caso me dedico a vender eh, servicios en la nube. Ok, Entonces, a veces me es un poco complicado entender cómo explicarle a la gente cosas que son muy técnicas. ok, Entonces, un poquito es encontrar la forma de romper ese hielo y de buscar cómo podría yo tener un mismo idioma que no es técnico, porque muchos de los clientes a veces no precisamente tienen un staff tecnológico. Aunque, o sea, pueden tener una necesidad de un servicio tecnológico, pero no tener un staff tecnológico, y eso quiere decir que no entienden de tecnología, pero tienen la necesidad de comprar algún servicio en la nube, ¿no? Como puede ser simplemente, ahorita que está de moda desde hace algunos años, el Microsoft 365. Entonces, me interesa un poquito romper ese hielo y entender cómo puedo llegar con ese tipo de clientes. ok. Pues en esta parte yo empezaría preguntándole justo de qué es la empresa,
para qué tú estás buscando el software, cuál es la solución que tú estás buscando dentro de la nube. Que me platique el cliente específicamente qué es lo que hace, específicamente y de manera muy detallada. Incluso aquí en algunos clientes que justo no saben cómo explicarse en términos técnicos, si yo lo tuviera face to face, le daría una hoja para decirle, a ver, explíqueme aquí de manera muy puntual. ¿Cuál es la solución que usted está buscando con mi producto o con el servicio? Si fuera vía telefónica, yo le diría, a ver, vamos a empezar detalladamente de qué manera mi producto o el servicio cubriría la necesidad que en este momento está buscando. Le daría yo soluciones y respuestas a esas preguntas que ya hice con el cliente a esta parte de la primera entrevista o el perfilamiento del cliente para saber hacia dónde llevarlo y darles opciones concretas o respuestas concretas a las necesidades que tienen en ese momento. Creo que sería la forma de armar un speech de ventas, de perfilar al cliente, de hacer las preguntas correctas para obtener la información que necesito para poder plantear posibles soluciones hacia el cliente. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Creo que eso es muy importante. Y un poco aprovechando el espacio, digo, a veces siento que hay dos tipos eh, de clientes. El que te busca a ti, que tiene la necesidad, y los clientes que tienen la necesidad, pero que no te buscan, sino que hay que encontrarlos. Esos yo creo que son un poquito más complicados porque al final eh, uno puede entender como vendedor que le puedes ofrecer la solución, en este caso de tecnología, y el cliente a veces todavía no sabe que lo necesita, ¿no? Yo creo que también ahí es un reto importante. Sí, esta parte de crear la necesidad. En mi caso personal, yo me dedico a vender servicios de seguridad y desafortunadamente aquí en México la seguridad pues es lo último o una de las últimas prioridades para los clientes, ¿no? El tema de seguros, incluso México es uno de los países que menos contrata seguros y seguros de vehículos, ¿no? Ni siquiera de gastos médicos, ya ni hablemos del tema de gastos médicos. Para mí sí es bastante complejo la parte de crearle una necesidad al cliente en una cultura que, por ejemplo, aquí no existe en México, ¿no? Que no existe en el país esta parte de la prevención, del aseguramiento inclusive de los vehículos. ¿Cómo le creo al cliente esa necesidad? ¿Cómo hacerle entender que realmente va a funcionar, que realmente le sirve, que realmente le va a encontrar una utilidad a algo que dentro de la cultura en México no es para nada una necesidad, está muy lejos de serlo? ¿Cómo investigar a mi mercado? Hace tiempo hicimos una investigación donde decía un dato muy importante, que para los mexicanos la mayor prioridad es tener un vehículo dentro de los bienes materiales. La segunda prioridad es viajar y la tercera prioridad es tener una casa. Entonces, evidentemente dentro de las prioridades y dentro de las necesidades del mercado mexicano no está el tema de seguridad. Y justo es cómo hacer o cómo plantear un speech de ventas, cómo perfilar al cliente, cómo hacer las preguntas correctas para que él entienda que mi producto, mi servicio va a cubrir una necesidad que hoy no existe. Sí, y creo que ahorita, y digo, acabas de mencionar algo importante. Me parece que aunque el tema de seguros gastos médicos mayores no está como una prioridad en México, es interesante porque algo deben de estar haciendo bien las aseguradoras porque no han quebrado. Entonces, sí hay una estrategia para acercarse a esas personas que no tienen como prioridad ese tipo de servicios. Sin embargo, las empresas están logrando venderlo. Ujú. Creo que una de las principales estrategias que tiene, que justamente platicábamos dentro de esta sesión, qué estrategias voy a tener en la parte de ventas, es que se están enfocando y están enfocando todos sus esfuerzos
al perfil correcto de clientes, ¿no? Al perfil correcto, que si bien, como lo mencionabas, hoy no es una necesidad. Tengo una amiga que trabaja en seguros y se da cuenta que las mujeres embarazadas buscan un seguro de gastos médicos mayores, para poder cubrir obviamente el tema del embarazo, el parto y el posparto. Entonces, justamente sus estrategias van enfocadas en mujeres, o en el target, en el mercado de mujeres entre cierta edad que buscan embarazarse, empiezan a hacer muchas campañas en algunos centros médicos, en algunos hospitales, donde su mercado, que meta o su objetivo, se está desarrollando. Entonces, eso es algo, que justo como dices, algo están haciendo bien, saben cómo vender y saben a quién venderle. Entonces, todas sus estrategias están enfocadas justamente en estas personas, en este tipo de mercado al que le van a vender. Aquí, Mónica, y antes de cerrar la sesión, creo que tenía ahí un pequeño problemita para poder prender mi micrófono. Fíjate que nos hicieron algunas preguntas y quiero a ver si las podemos responder muy rápidamente. No sé si tengas problema con ello. No, 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 adelante. Sí, dentro de nuestro, digamos, formulario de acercamiento al curso de inscripción, se dejaron y nos llegaron algunas preguntas, que estaba esperando justamente si tenían alguien por aquí, pero de una vez mejor las leo. La primera que nos hicieron fue, ¿qué pasa cuando ya mandé mi propuesta, pero el cliente ya no me respondió nada? Ya sea por correo o por WhatsApp. ¿Ahí me ¿Me escuchan? escuché? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando el cliente le mandé la propuesta por correo y ya no me responde por WhatsApp? Yo seguiría insistiendo con el cliente. Yo seguiría dando un seguimiento, justo lo que platicábamos durante la sesión. ¿Qué tanta información debo de darle al cliente sin ser invasivo o sin que el cliente me bloquee, como en el caso que les platiqué? Seguiría dándole seguimiento. Hay clientes que no toman la decisión de manera inmediata y eso es algo bien importante que como vendedores tenemos que entender. Es un cliente que a lo mejor está pensando, que a lo mejor no va a tomar una, decisión de manera inmediata, pero para mí es un prospecto de cliente. ¿Por qué? Porque ya me solicitó información, porque ya le envié la información, pero si yo continúo con un seguimiento, probablemente, el cliente en algún momento voltea a ver mi propuesta. Entonces, yo no dejaría a ese cliente de lado, que es lo que muchos, ejecutivos o vendedores hacen. No me compra en este momento, ay, pues ya sale, bye, ya no quiero saber nada del cliente. No, yo continuaría insistiendo, cambiaré un poco el speech de ventas. Normalmente, cuando un cliente no te contesta es porque no se interesó desde un inicio, porque no lograste atrapar la atención. Hay clientes, y hace rato me pasó con uno, le envié la información, no me contestó ayer, le volví a dar seguimiento el día de ayer, vía WhatsApp, oye, fíjate, bla, 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 me dejó en visto. Hoy volví a retomar la información, oye, nada más para hacerte saber que sigo pendiente, por favor, si necesitas algo, estoy pendiente, y me contestó, gracias. O sea, quiere decir que sí leyó mi propuesta, pero que en ese momento no me va a responder. Dejo pasar 2 días más. El día sábado le vuelvo a enviar un mensaje, oye, nada más para saber qué has pensado, si sí te interesa, pero no dejar a este cliente, sino darle, seguimiento y continuar, con esa atención. Ok, de acuerdo. Sí, y justamente, digo, eso me pasa mucho. Nosotros, digo, a lo mejor ya también me voy a colgar un poquito de la... Sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí, Me voy a colgar un poquito de la oportunidad. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, que tú sabes, ¿no? Que llevamos muchos servicios, nosotros llevamos servicios dentro de la firma. Enlace Profesional nace como tal de una firma de consultoría empresarial y entre ellos, bueno, se dio la oportunidad de dar capacitaciones. Y a nosotros nos pasa en la parte de la consultoría que de repente se mandan campañas, ¿no? Campañas digitales y casi todo llega a un WhatsApp.
A veces es muy difícil poner a una persona adicional que no conoce el tema, más sobre todo comercial, ¿no? Sí tiene que tener un cierto conocimiento, por lo menos en la parte contable, administrativa y demás, para que pueda resolver, porque hay personas que no aceptan luego una reunión con alguien especialista, sino primero te preguntan y si sabes del tema, te dicen, ok, pues ahora sí vamos a tener una reunión. Ujú. Entonces, eso nos ha costado, pues a veces, delegar esa función a un tercero, ¿no? Porque no siempre se conoce de esta situación. Hemos tenido las reuniones y justo sí quiero implementar que sí nos ha pasado que de repente, como decías en la sesión, nosotros tratamos de siempre darle un seguimiento al cliente. Y aquí un pequeño hack. Traten de darle algo, pero sin presionarlo, sin llenarlo de información. Ujú. ¿Cómo? Nosotros abrimos un canal de difusión donde les enviamos de repente hacks y quien quiera se puede unir y quien quiera se puede salir. Y entonces no hago es que mandárselos directamente. Si quieren ellos estar eh, como al tanto de las nuevas reformas, de nuevas presentaciones, incluso hasta los cursos, yo les mando por ahí toda la información y quien quiere está y quien no, simplemente o no acepta a entrar o no acepta, simplemente lo lee, pero pues ya lo deja por ahí. Entonces nosotros con eso nos han llegado de repente clientes que a partir de mensajes dentro de este canal de difusión nos llegan, oigan, yo tengo duda, oigan, yo tengo una pregunta, fíjense que tengo esta situación, creen que me pueden dar una asesoría y como ya vieron que medios, que no que medio, o sea, que se lanzó cierta información estructurada respecto a un tema que a lo mejor ellos tienen duda, no conocen al 100%, nos con, ¿ok? Y no importa si son contadores, porque de repente nos contactan contadores a pesar de que ellos lo son, para darles ciertos apoyos. Entonces, con esto evitamos un poquito el que nos esté llegando ese mensajito diario a nuestro correo. Mejor cada quien sabe si se quiere meter. No atiborramos a las personas para que se sientan mal. Y sin embargo, por ahí hemos tenido bastantes leads que justamente ya son personas que están interesadas, que a lo mejor en un inicio no estaban interesados, pero hasta que vieron que tenían un problema que nosotros podíamos solucionar, fue cuando nos contactaron. A lo mejor no fue en un primera instancia como contabilidad o algún tema de consultoría de impuestos, pero sí después lo hicieron a través de, no sé, a lo mejor un tema ahorita mayo de la PTU, ¿no? La famosa PTU, el pago a los trabajadores. Entonces, ya con eso resolvimos una necesidad que ellos no estaban buscando, que a lo mejor hasta no sabían que tenían hasta que se enfrentaron a problema, ¿no? Entonces, esa fue la primera y bueno, no sé si quieres comentar algo, Mónica, en lo que leo la segunda. No, completamente de acuerdo. Hazte presente con el cliente. Como te decía, a lo mejor en una primera instancia el cliente no lo ve tan viable, pero si hay un buen seguimiento postventa, muchos clientes con un no los puedes convertir en un sí definitivamente. Entonces, completamente de acuerdo. En mi caso, al ser un servicio más personalizado, sí se tiene que enviar, pero ¿cuál es la cantidad exacta que tengo que enviar de información y con qué frecuencia lo tengo que hacer? Eso es importante definirlo dependiendo del producto, obviamente dependiendo del servicio, pero sí, no dejar de lado el hacerte presente con el cliente. Ujú. Ok, sí, totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta es ay, aquí está, ¿cómo hablar de precios sin titubear o sentir culpa por cobrar lo justo? Pues yo creo que en este caso algo que es bien importante, que muchos de los clientes buscan siempre descuentos, ¿no? Entonces llegan y te dicen, oye, pero ¿cuánto me vas a dar descuento? Oye, pero ¿cuánto? Yo siempre les digo a los clientes, oye, pero si en las cadenas comerciales los precios están bien definidos, están fijos, no hay descuentos, como por qué yo tendría que hacer un descuento. Y de repente sí nos da miedo el dar un precio definitivo. Yo lo que diría es reducirlo a lo más que se pueda. Por ejemplo, un servicio que yo tengo que cuesta 16,999 por un cierto tiempo lo dividiría en días y le diría, en 10 pesos te queda mi servicio. Tendrías que pagar 10 pesos por día y el cliente al reducir esta parte del precio, el visualizarlo ya no como un desembolso total,
ayuda mucho a que cambie la parte en cómo ve el servicio o el producto. Aunque yo soy completamente partidaria de que el precio se les tiene que decir tal cual. ¿Por qué? Porque al final no puedes negociar un servicio o un producto de calidad por justamente el tema del precio. A veces me pasa mucho que los clientes me dicen, oye, pero es que tu competencia me da un precio mucho menor. Le digo, ok, estoy de acuerdo y usted como cliente va a tomar la decisión que usted quiere y que mejor le convenga. Sin embargo, yo le ofrezco esto y todos los beneficios de lo que es mi producto. Si le ofrecen y a usted le interesa más, obviamente el otro producto por precio, etcétera, adelante, lo puede contratar, pero sí me gustaría que considerara los beneficios que yo le estoy ofreciendo. Creo que esa parte tiene mucho que ver y el cómo saber negociar con el cliente. Yo sí diría, tienes dos opciones. Desde un inicio defines el precio que vas a manejar sin titubear, de manera muy firme, porque al final tú confías en tu producto, o si tienes opciones a pago, lo puedes reducir a menos, al mínimo, incluso por día, si fuera un servicio. Y si no, en las opciones que tengas a meses sin intereses, ¿no? Por ejemplo, puedes adquirir el servicio por cierta cantidad durante tantos meses y al año tendrías estos beneficios. Ok, ok. Sí. En tema de los descuentos, yo de repente, y quiero una opinión mejor que pudiéramos estar teniendo por parte tuya. Yo en los descuentos normalmente lo que he hecho es que pongo un precio, ¿no? Que es el precio, digamos, el de ver, digamos, sí, un precio un poco elevado, y de ahí yo hago un descuento que llegue al precio justo. A lo mejor me estoy quemando un poquito, pero Sí. ¿tú cómo lo ves? ¿Sería prudente o mejor irnos al precio que de verdad es? O sea, sin claramente, obviamente es un negocio, se tiene que generar una utilidad, se tiene que generar un, sí, una utilidad, una ganancia. ¿Está bien esta explotación o mejor no negociar y dar el precio que es y ya no negociar esa parte? ¿Tú cómo ves esa situación? Yo creo que se podría jugar con las dos opciones. Si tú como empresa tienes la posibilidad de inflar un poco el precio y irnos bajando poco a poco, adelante, lo puedes hacer. Pero también corres el riesgo de que cada vez que tu cliente te compre, te va a comprar bajo el precio, último precio que le diste. Entonces todo el tiempo vas a estar en la parte de abajo. Yo cuando atiendo a un cliente siempre me mantengo firme con el precio que yo tengo. Si de repente el cliente me hace mención del descuento o bien veo que se me va a caer la venta o que no lo veo tan convencido y le pregunto al cliente por qué no le convence tanto y me dice que es por precio, entonces ya me bajo, pero me bajo un mínimo porcentaje. Si el cliente se queda con ese precio, pues obviamente ya lo vendí. Y si no, me bajo un poco más. Y si no, definitivamente le digo al cliente, no puedo bajarme más, porque también es, ahora sí que sería la otra cara de la moneda. A veces cuando nos bajamos mucho más en temas de precio, tú le estás diciendo al cliente o a veces, o lo puede interpretar como que tu producto no es tan bueno o no sería tan bueno porque tienes ese margen de utilidad. Entonces desmeritas lo que es tu producto. Yo aquí sí diría, mantente firme con el precio. Si tienes un margen de utilidad en el cual te puedas bajar, sí hazlo, pero hazlo de manera paulatina. No des el descuento de manera inmediata por cerrar la venta, porque corres el riesgo de que en futuras compras el cliente siempre te pida descuento. Claro. Ujú. Claro, claro. Y a esto me lleva bueno, la última vez. Hubieron unas más, pero creo que ya se respondieron con la presentación. La última pregunta que se me pareció muy interesante fue, una vez que recibo mi feedback negativo, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para mejorar esa forma de vender? ¿No? Porque digo, lo digo a lo mejor como yo lo entendí, es muchas veces sí te dicen, oye, la verdad es que fue por el precio, o fue porque a lo mejor no era mi necesidad, no fue lo que yo buscaba, o simplemente no me atrapó
obviamente no te van a decir me caíste mal, ¿no? O cosas así, pero ¿cómo puedo tomar este feedback y empezarlo a mejorar? Porque muchas veces a lo mejor por tema de precio dices, bueno, pues es que ese es mi precio, ¿no? Ya bajarme sería pues casi casi regalar mi trabajo o hacer, o sea, ¿qué puedo empezar a hacer o esos pequeños pasos iniciales para utilizar ese feedback y mejorar mi venta? Yo primero con el cliente generaría empatía. Es decir, yo le diría al cliente, me da oportunidad de, entiendo perfectamente la situación, entiendo que por el momento no le interesa, entiendo que a lo mejor el precio se le hizo excesivo, pero desafortunadamente ya no me puedo bajar más del costo que le estoy presentando, pero sí me gustaría que me diera la oportunidad de enviarle la información. Tal vez en este momento hoy no cubro la necesidad, tal vez en este momento el costo se le hace un poco elevado y no me puedo bajar más del costo que le estoy presentando, pero me gustaría que se llevara la información. Y si en algún momento usted está interesado, pues que sepa que aquí estoy, ¿no? Hacerme presente, lo que decíamos hace rato, que aquí estoy, que estoy para apoyarle. Igual si tiene alguna duda posterior, le puedo apoyar, le puedo atender. Pues esta parte servicial y de seguimiento es muy importante. Y de mi parte, reestructurar el speech. ¿Qué fue lo que hice mal? Hacer una introspección, obviamente, de mi parte. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuáles fueron los comentarios que hice? Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días me tocó una de las ejecutivas con las que trabajo que le empezó con el speech de ventas y era una pareja, el esposo y la esposa. Entonces empezó dirigiéndose al esposo. Y entonces el esposo, no, no me interesa. Oye, y le dio argumentos. Y, no, 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 gracias. Oye, que no, 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 estoy bien. Es más, ni siquiera llegó al precio cuando él dijo, no me interesa. O sea, definitivamente no. Ah, bueno, muchas gracias, le envío información, bla, bla. Se levantó y se fue. Y me dice, oye, es que me dijo que no. Y le dije, claro, porque la que iba a tomar la decisión era la esposa. O sea, la esposa, cuando tú hacías algún comentario, asentaba con la cabeza que sí, que sí, que sí, y el esposo era el que no, no, no. Si tú te hubieras volteado en ese momento y hubieras asentado con la esposa y le hubieras dado la información a la esposa, probablemente lo hubieran pensado. No te voy a decir que hubiera cerrado la venta, te hubiera dicho, oye, lo vamos a pensar, y entonces le hubieras pedido el número a la esposa y le hubieras dado la información a la esposa y el seguimiento a la esposa, porque ella era la que iba a tomar la decisión. Entonces, justo es un análisis de ver y perfilar de manera correcta al cliente, saber qué fue lo que hice de manera errónea para poder reestructurar otra vez mi speech de ventas. Y algo que es primordial, Julio, en esta parte, es desde un inicio saber cómo perfilar al cliente, saber qué necesidades son las que tiene el cliente y lo que te decía ahorita, dirigirte con la persona correcta en caso que sea una, dos, tres, cuatro. Cuando me tocan reuniones B2B, con modelos Ujú. de negocio B2B, y es 4 o 5 personas, siempre me fijo cuando estoy dando la presentación, quién está poniendo atención, quiénes son los que asientan con la cabeza, quiénes hacen expresiones cuando yo estoy platicándoles acerca del servicio, porque sé que esa persona es la que va a tomar la decisión. Y entonces me dirijo justamente a esa persona para que esa persona, si yo la convenzo, es quien va a tomar la decisión, quien me va a decir sí, quien me va a contratar el servicio. Lo vas aprendiendo con la práctica. Son algunos tips que podemos tener en esta parte de las ventas, cómo perfilar bien al cliente y cómo saber quién es quien va a tomar la decisión. Y de nuestra parte como vendedores, hacer una reestructura de nuestro speech de ventas. Muchas veces el error viene ya sea en el cierre, en cómo manejé la objeción o bien desde que perfilé al cliente. Listo.